Vamos a hablar del tema que nos ocupa hoy. Y yo quisiera que abrieran su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Vamos a buscar el capítulo 16. Y vamos a hablar ahora del apóstol Pedro. Estamos en el tema general de que muchas veces pasan cosas en nuestra vida que no entendemos su razón, que no conocemos su causa, que ignoramos el propósito de eso que acontece en nuestra vida, y con mayor razón cuando es algo que nos perjudica, que nos daña. ¿Recuerdan la historia de la lectura de fondo del boletín? Por cierto, ya le mandamos el boletín a algunos hermanos, hermanas. Esperemos que lo reciban, que lo vean, que lo abran y que lo lean. Y esta mujer que cayó en el elevador, bueno, más bien no estaba en el elevador, de manera instintiva se sujetó de los cables donde baja el elevador. ¿Y qué le pasó a las manos de esa mujer? Porque a pesar del dolor que produjo la fricción cuando descendió en todo ese espacio que ocupa el elevador, ¿qué es lo que le pasó a esa mujer en sus manos? Se le quemaron, se le allagaron, la piel quizá en algunos trozos se cayó, pero salvó la vida. Y mirando esas cicatrices posteriormente, lastimadas sus manos, ¿qué fue lo que decía? Estas manos me salvaron la vida. Perdió sensibilidad, quizá perdió cierta movilidad estética en sus manos. Todavía la seguía utilizando, pero tenía lo más precioso de ella, que era su vida. Era su vida. Perdió una parte de sí, salvó lo más importante. Entonces hay veces que pasamos cosas en nuestra vida que nos dañan, que nos causan problemas, dificultades, y preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Todo marchaba bien, no le hago daño a nadie, cumplo con mis deberes cristianos, cumplo con mi trabajo, no tengo pleito con nadie. ¿Por qué pasa esto? Y de pronto incluso a veces que reclamamos al Señor: Señor, tú dices esto, tú dices lo otro, ¿y por qué esto? Y no entendemos lo que pasa. La semana pasada hablamos acerca de cuando todo sale mal. Hoy estamos hablando acerca de cuando Dios usa lo malo para algo bueno. ¿Cómo es que Dios puede usar algo malo para algo bueno? Solo Él. Porque Él es sabio. Porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, no solo lo que es bueno. Sabe lo que es mejor, pero también sabe lo que es óptimo para nosotros. ¿Y ustedes creen que Él quiera solamente lo bueno para nosotros? Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Amén? Bueno, sí quiere lo mejor, pero todavía más, Él quiere lo excelente para nosotros. Él no nos va a dar cualquier cosa. Si Él nos dio lo más precioso de Él en la persona de su Hijo, nos dio misericordia, nos dio amor, nos dio gracia, nos dio perdón, ¿cómo no nos dará, dice la Biblia, con Él todas las cosas? Él quiere darnos lo excelente. Así que a lo mejor de pronto no lo entendemos. Hablábamos hace 8 días de José. Si Dios le hubiera dicho desde un principio: mira, José, tú vas a ser gobernador de Egipto, hubiera dicho: bueno, ¿y qué hay que hacer? Pues hay que pasar muchas pruebas. No importa, al fin que ya sé lo que voy a hacer al final.
Voy a ser gobernador. Hoy, por ejemplo, un muchacho, una muchacha que estudia para una profesión, cuando ya sabe lo que quiere ser médico, doctora, ingeniero, maestro, abogado, etcétera, y sabe que tiene que quemarse las pestañas, sabe que tiene que ir a clases durante 4 o 5 años, sabe que no tiene que copiar, sabe que tiene que hacer las tareas, sabe que tiene que privarse de fiestas, de reuniones familiares, pero dice: vale la pena, porque al final voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos lo que vamos a hacer? José no sabía que iba a ser gobernador de Egipto, y tuvo que pasar varias materias muy difíciles: la materia de la envidia, la materia de la calumnia, la materia de la prisión, la materia del vituperio, la materia de la burla, y todas las pasó con excelencia. No sacó 7, no sacó 8, sacó 10, y todavía con mención honorífica. Hoy, como dicen en las universidades, con excelencia académica. Por lo tanto, calificaba para el cargo para el cual el Señor lo estaba preparando. Por eso, cuando Faraón recibe el consejo y le dice: búsquense a alguien que le administre toda esta riqueza ahora que hay abundancia, porque vendrán tiempos de escasez. ¿Y cómo van a distribuir todo esto? ¿Y qué dijo Faraón? Pues, ¿en dónde vamos a encontrar un hombre tan sabio como este? Seguramente que sus colaboradores del gabinete se estaban afilando. No, seguro que voy a ser yo, el de Hacienda, el de Agricultura, el de Recursos Forestales, qué sé yo. Nadie pensaba que ese jovencito de 30 años, recién salido de la cárcel, iba a ocupar el segundo lugar después del faraón. Y le dijo: tú. ¿Provocó la envidia de aquellos? Seguramente que sí. Iba a ganar más que todos ellos, iba a tener mejor cargo, más responsabilidades, sí, pero mayores honores. Pero tuvo que pagar un precio alto sin saber a dónde iba a llegar. Así también en el caso del apóstol Pedro, él tiene que pasar por muchas cosas que luego el Señor utilizaría para bien de su vida, para bien de su carácter, para bien de su personalidad. ¿Cómo era Pedro? Era un hombre, dicen algunos estudiosos de la conducta humana, que seguramente él tenía el temperamento sanguíneo, que era sanguíneo, que le gustaba estar en el centro de la reunión, quería ocupar el primer lugar en todas las cosas, que hacía las cosas y luego pensaba, que se comprometía pero no cumplía. ¿Y no era cierto que así era? No, en cada cuestión que lo vemos, él es el que sobresale, es el primero que contesta, es el primero que se compromete, es el primero que dice: no, Señor, nunca te vamos a dejar, siempre vamos a estar contigo. Y no es de los primeros que sale corriendo y abandona al Señor. No, Señor, yo siempre te voy a amar. Y no es uno de los que lo niega y maldice incluso el conocerlo. No es el que le dice: Señor, retando a Jesús, si tú eres Jesús, si tú eres el Cristo, dime que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. ¿Y qué le dice el Señor? Ven, Pedro. Y allá va Pedro, muy valiente, impetuoso como pocos, y comienza a caminar en el agua. No era tanta fe, era poquita, era más bien como un desafío al Señor. Cuando lo vemos en el huerto de Getsemaní, también pretende ser muy valiente, muy leal al Señor, y es el primero que saca una espada y intenta matar al siervo del sacerdote.
No crean que le tiró a la oreja y le dio exactamente en la oreja. Se equivocó. O quizá el soldado se movió un poquito. Es el primero en muchas cosas. Y él tuvo que ser o estar dispuesto para ser cambiado. Por eso el tema es la transformación del apóstol Pedro. Todo lo malo que vivió, Dios lo usó para que cuando él fuera transformado, fuera un hombre nuevo, un hombre diferente, un hombre cambiado. Y lo vemos desde el momento cuando aquí en Evangelio según San Mateo capítulo 16, desde el versículo 13, leo para ustedes. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es el primero que responde? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y seguro que se lo dijo con emoción, con entusiasmo, como si hubiera descubierto el hilo negro, como siempre ocupando el primer lugar. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, dice, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí podemos ver de manera anticipada la transformación de la vida de este hombre. Interesante, un hombre especial, cuando le cambia Jesús el nombre. Siempre que había en la Biblia un cambio de nombre, había un cambio de relación. Había un cambio de compromiso, había un cambio de vida, había un cambio de ministerio. Y cuando nosotros entendemos que los antiguos nombres de Pedro se llamaba Simón. Simón en hebreo, en uno de sus significados es caña movida por el viento. ¿Cómo era Pedro? Cambiante. Decía una cosa y hacía otra. Era cambiante, era como una caña movida por el viento. No tenía estabilidad, no tenía firmeza, no era congruente con sus palabras. Cefas significa piedra pequeña en arameo. Y se parece, o ya se va vislumbrando el carácter de lo que significa Pedro. La palabra Pedro significa roca. Y viene de una palabra Petra. Está relacionado con Petra. Y Petra es una pieza grande de piedra, un macizo rocoso. Entonces hay relación entre Pedro o Petrus en latín, y Petra, un juego de palabras. Petros, Petra. Le dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Petros, que tú eres una piedra pequeña, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Pedro no es Petra, Pedro es Petrus, piedra pequeña, fragmento de una piedra grande. Y Petra es roca
una pieza grande de piedra o un macizo rocoso. Jesús es Petra, Simón es Petrus. Y entonces la iglesia está fundada sobre Petra, es decir, sobre Cristo, sobre la declaración que Él está haciendo allí. Pero Pedro es solo una piedra pequeña. Pero hay una gran diferencia entre una piedra pequeña y una caña movida por el viento. Pedro dejaría de ser una caña movida por el viento. Dejaría de ser inestable. Dejaría de ser de doble ánimo. Ahora iba a comenzar su nueva vida, su nuevo carácter, para ser una persona estable, una persona firme, una persona confiable. Por esa razón, ya lo hablamos aquí en días pasados, cuando Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Si Pedro hubiera contestado como contestaba antes: ah, sí, Señor, yo te amo y te amo con todo mi corazón. Como ya sabía Pedro que él se estaba transformando en una nueva persona, le dice: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Hoy no quiero comprometerme y no cumplir. Hoy prefiero quedar un poquito como dudando para que después pueda cumplir. Y de hecho, Pedro cumple con la expectativa de su maestro. Dice: hoy, Pedro, tú haces lo que quieres. Llegará el día cuando harás lo que no quieres, cuando otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Y eso ocurre al final de la vida de este apóstol, cuando es hecho prisionero. Se cree que fue en el año 68 de la era cristiana. Cuando es hecho prisionero, hay persecución contra los cristianos, es crucificado, y cuando es crucificado, él le dice a sus captores, a sus verdugos: no soy digno de morir como mi maestro. Y pidió que invirtieran la cruz donde era crucificado, morir la misma muerte de cruz, pero no como Cristo, porque la muerte de Cristo tenía un significado mayor. Y vemos entonces que Pedro sufrió esa transformación, experimentó ese cambio, y ese cambio fue para bien. Todo lo malo que él había vivido en su antigua forma de ser, el Señor lo utilizó, lo fue utilizando para que después él se convirtiera en un hombre diferente, en un hombre que glorificara a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido vidas que le han desagradado a Dios? Hemos hablado lo que no conviene, hemos pensado lo indebido, hemos actuado de manera indecorosa. Y cuando recordamos eso, nos avergüenza, nos apena, y decimos: Señor, gracias por haberme perdonado, gracias por haberme cambiado. Y cuando somos expuestos a cometer los mismos pecados, nos acordamos de nuestra vida anterior y decimos: no, Señor, no voy a hacer eso que antes hacía. Ayúdame para dirigir mis pasos, mis pensamientos, mis acciones, para obedecer tu palabra y ser una persona transformada. El Señor quiere seguir trabajando con nosotros, quiere seguir transformándonos, quiere que seamos nosotros en sus manos como el barro. Hay un canto que dice así: que seamos como barro en las manos del alfarero. Hay cosas que arreglar, hay cosas que pulir, hay formas que no son convenientes, como el plan del maestro. Él tiene la facultad de deshacer esa pieza de barro y volverla a formar. Bueno, dejémonos en las manos del Señor como ese barro, y que Él moldee nuestra vida como Él sabe que es lo mejor para nosotros, como es lo excelente para nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a decirle al Señor hoy: aquí está mi vida. Mientras nuestros hermanos nos ayudan con este canto,
que necesitamos que Él nos bendiga, que Él nos ayude, que Él nos fortalezca, que Él trate con nosotros, que nos ayude a ser humildes, que tengamos presente su palabra y la misión grande a la que Él nos ha llamado. Oramos al Señor. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu palabra, porque tú has venido a ayudarnos a ser cada día mejores. Tú quieres que alcancemos la estatura del varón perfecto. Y hay muchas cosas en nuestra vida que vivimos y que no entendemos. Algunas las tomamos incluso como disciplina de parte tuya, como castigo, como que te has olvidado de nosotros. Pero lo cierto es que tú tienes el control de todas las cosas y te estás esforzando día a día para que nosotros podamos alcanzar esa estatura perfecta como la tuya, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a depositar nuestra vida en tus manos con toda confianza, sabiendo que tú nos vas a llevar adelante para que alcancemos el propósito para el cual tú nos alcanzaste. Ayúdanos, Señor. Aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra mente, aquí están nuestros sentimientos, aquí está nuestra voluntad. Haz en nosotros que tu palabra sea real, que tu propósito sea tangible y que lo que hoy no entendemos, Señor, cuando sea el momento oportuno, lo conoceremos y te alabaremos y te daremos gracias por todo lo que tú hayas hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.